poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Amén. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Pero vayan abriendo sus Biblias. ¿En dónde abrimos nuestras Biblias hoy? En Hechos, capítulo ¿qué? No, y están bien, están al día todos ustedes. Amén. Amén, sí es cierto, pero yo sé que estás alerta en todos esos estudios y los miras. Así es que sí es cierto, cuando no puedan venir, los estudios están ahí en YouTube. Nuestro hermano Iván los levanta todos, los pone ahí. Y bueno, gracias hermano Iván por tu trabajo. Y como les digo, si alguna vez no pueden, ahí nuestro hermano Iván nos está subiendo rápidamente todos los estudios. Así es que te damos gracias también hermano Iván por tu trabajo. Hechos capítulo 23. Hoy yo sé que vamos a aprender algo de la palabra del Señor y recuerden, estamos aprendiendo de este grande apóstol, ¿verdad? ¿Cómo se llama el apóstol que estamos trabajando en todo esto? Pablo. Les hago una pregunta, ¿cuántos han aprendido cosas de Pablo? Amén. A ver, díganme algo que le hayan aprendido a Pablo, algo. Que él vivía ya para él, ya no, o sea, para Dios. Amén, sí, él vivió para Dios. Amén. Todo el conocimiento que lo tengo como basura. Amén, sí es cierto. Y todo lo llevó para el Señor. Así es que Jorge, Oscarito chico. La lealtad que le tiene a Dios. La lealtad que le tiene a Dios. Miren, los jóvenes ponen atención. Me gusta. A ver, quiero que los niños me digan ahorita, los niños y los jóvenes, a ver si es cierto que han puesto atención. A ver, hermano Tomás, ¿qué has aprendido? Lo que he aprendido, hermano, es de Pablo. Sí, de Pablo, que ahora tengo una idea más grande de cuando él escribió los libros como Efesios, Corintios, todo eso. Amén. Antes nada más tenía el conocimiento de los libros, pero ahora conozco más de la vida de Pablo. Su vida y el amor que tenía hacia nosotros como amén. Gentiles. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y su testimonio va tan fuerte, ojalá que aprendiéramos cada uno de nosotros. Creo, y dice la palabra, recuerden que la palabra dice que la fe viene ¿por qué? El oír. Pero el oír, ¿y el oír qué? ¿Chismes? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, en particular también a mí me ha dado mucha fe saber que hubo un hombre tan entregado a Dios, amén. Y así deberíamos de ser todos nosotros entregados a Dios, decir, Señor, tú eres lo primero en mi vida. Y yo sé que muchos de ustedes están poniendo ese énfasis. Hasta los jóvenes. Yo veo los jóvenes que han aprendido. A ver, jóvenes, ¿qué más le han aprendido a Pablo? A ver, levántenme la mano por ahí. ¿Qué más? A mí lo que me gusta de Pablo es que fue un hombre que Dios lo tocó. Fue un hombre fiel a Dios. Desde que lo tocó. Y siguió su camino hasta que llegó la corona. Hasta la muerte. Amén. Wow. Sí, sí. Gloria a Dios. A ver, un jovencito. ¿Otro jovencito? Acá está el jovencito. A ver, dígame. Sí. La conversión de Pablo. La conversión de Pablo fue fuerte y sí, cierto. ¿Saben qué? Por eso yo les he dicho que tratemos de buscar eso, la fuente de ese poder que es el Espíritu Santo. Porque cuando tocamos y buscamos, encontramos la fuente de poder que es el Espíritu Santo, hermanos, ya no somos los mismos. Dios nos cambia totalmente. Amén. Y nuestra fe queda ahí. Y ¿saben qué? Al quedar nuestra fe bien cimentada, nosotros un día vamos a llegar hasta el camino perfecto que es Cristo Jesús. Allá mi hermana, ¿qué ha aprendido hermano Pablo? La valentía de Pablo. Que valiente. Se hizo atrás ante los gobernadores. Sí, amén. Valiente, sí, decía nuestro hermano Miguel por allá. Si a mí me hubieran dicho como a Pablo, hermano Miguel, creo que yo les digo, no, ¿sabes qué, Señor? No voy, yo no voy. Porque el Señor le dijo, vas a sufrir, por mí vas a sufrir. Y sufrió. Y ahorita vamos a seguir. ¿Alguien más me quiere dar otro punto de vista? Allá nuestra hermana Cleo. Siga levantando la mano. Estamos aprendiendo. Díganme, hermano. Que aunque Dios no le quitó el aguijón, él siguió creyendo. Otra, sí. Tenía una enfermedad, Pablo, sí. Dice por ahí, luego vamos a pasar a ver toda esa enfermedad que se le desarrolló a Pablo. Y fue como un aguijón, o sea, algo que le estaba lastimando ahí. Y sí, cierto, yo a veces, cuando me surgen por ahí dolorcitos, porque no se crean, a veces surgen dolorcitos por ahí. Uno dice, Señor, ¿cuándo me lo quitas? Pero así como decía Pablo, y sí, cierto, uno se acuerda. Así como decía Pablo, que básteme tu gracia, dame fuerzas. Una vez yo venía aquí con un dolor de espalda muy fuerte, sí, muy fuerte. Y yo le dije, Señor, tú me lo puedes quitar ahorita, tú me lo puedes quitar. Antes del servicio, tú me puedes quitar ese dolor de espalda. Pero si no me lo quitas, como decía Pablo, fíjense, sí me acordé, como decía Pablo, básteme tu gracia. Tú dame la fuerza y yo lo hago, tú dame la fuerza.
hermanos, llegué aquí y miren, se me fue el dolor de espalda y pude terminar todo el servicio y se fue el dolor. O sea, es la gracia de Dios con nosotros, amén. Así es que así aprendemos, de lo que los grandes hombres hicieron, hermano Jorgito. Sí, hermano, es un gran ejemplo para toda la iglesia. Es un gran ejemplo. Gran ejemplo porque nunca desmayó, no renegó ni nada. Él siguió hasta adelante. La muerte y murió por Cristo y es ganancia la muerte. Amén. En Cristo, o sea que nos da esa valentía a todos. Y fe para que nosotros también hagamos que si Él pudo, nosotros podemos también hacerlo. Amén. Bueno, vamos a ver otra de las aventuras de Pablo. Amén. ¿Quieren ver? Amén. Capítulo 23. Ok. Vamos a recordar, hermanos, abran su Biblia ahí, capítulo 23 de Hechos. Recordemos que los capítulos anteriores, Pablo, ¿en dónde está Pablo en estos 2 o 3 capítulos anteriores? ¿En qué ciudad está? En Jerusalén. ¿Se acuerdan que subió a Jerusalén? Y que le decían, ¿qué le decían los amigos y todos los discípulos? No vayas, no subas a Jerusalén, te va a ir mal, no vayas. Y él dijo, no, yo voy y sea lo que sea, Dios me va a ayudar. Miren la valentía de Pablo. Yo voy y no importa lo que pase ahí. Y recuerden, es arrestado en Jerusalén por los líderes judíos, ¿verdad? Les estoy recordando un poquito 2 o 3 capítulos anteriores para que entremos a este capítulo. Es arrestado por estos líderes judíos que lo acusan de predicar contra sus tradiciones y contra su religión. ¿Amén? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Se están acordando? Para que ahorita entremos al capítulo 23. Recuerdan que en esta parte Pablo está ante el tribuno. ¿Se acuerdan del procurador? Él está ahí y ante el concilio de los líderes judíos. Amén. Él ya va a llegar, lo van a llevar ahí al concilio. Concilio es una junta de todos los sacerdotes y todos los ancianos del templo judíos. ¿Okay? Es el concilio de los judíos. Vamos a ver el versículo 1. Dice el versículo 1, dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio. Creo ahí lo tenemos. Ese es el concilio, miren. Un concilio es una reunión, una unión de todos esos hombres, los ancianos, el sumo sacerdote. ¿Sabían quién es el sumo sacerdote? El sumo sacerdote es como el pastor en aquel entonces. O sea, quizás estaban todos los servidores, todos los demás, pero estaba el sumo sacerdote, que era el más alto de grado en ese nivel de religiosidad. Amén. Ahí está. Pablo está ante todos ellos, dice ahí versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, o sea, todos los ancianos y toda esa gente, judíos, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Les hago una pregunta. ¿Dijo algo malo ahí Pablo en ese momento? No. Dijo Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, fíjense, muy educado, varones hermanos, ¿sí? Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, mi conciencia está limpia delante de Dios. No hay nada malo, ¿va? Vean lo que pasa en el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Santo, y sí es cierto. No dijo nada malo. Golpéalo. ¿Y qué pasó? Lo golpearon. Lo golpearon. Entonces Pablo se queda así, ¿qué está pasando aquí? Versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás sentado tú para juzgarme? Fíjense, duro Pablo era valiente. Dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¡Wow! Pablo sabía defenderse, ¿sí? ¿Saben qué? ¿Cómo le dijo? ¿Que era una qué? Una pared blanqueada. ¿Qué significa esto? Esto significa, por fuera te ves muy bonito, te ves muy blanco, muy resplandeciente, pero por dentro estás podrido. ¡Wow! Amén. Por eso acá dije, santo, dijo. ¿Sí es cierto? Así les decía Jesús a... Sí, busquen Mateo 23, 27, por favor. Busquen. Fíjense cómo Jesús también les dice algo parecido a los fariseos y a los escribas. ¿Sí? Fíjense. Búsquenlo, Mateo 23, 27. Alguien que me lo lea, por favor. Mateo 23, versículo 27.
Fíjense cómo Pablo sabía defenderse. Pablo era muy inteligente. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Dolió, dice por ahí. Dolió. También Jesús les decía sus cosas, también Jesús era duro en la palabra, ¿ve? ¿Y sabes qué? Porque se lo ganaban. Este sumo sacerdote, se supone que el sumo sacerdote era un hombre con piedad, con amor, conocía a Dios, ¿ah? Se supone, dicen por ahí, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, es mejor ser un buen hijo de Dios que un grande religioso, ¿sí? Porque los religiosos no tienen a Dios y un hijo de Dios sí tiene a Dios. Y dice la palabra del Señor que el que conoce a Dios tiene ¿qué? Amor. Amén. ¿Y ustedes creen que este sumo sacerdote tenía amor? No dijo nada y golpéalo. Y lo golpearon. Así Dios te va a golpear. O sea, responde Pablo, ¿sí? Dice, versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Versículo 5. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo era muy inteligente, muy sagaz. Él sabía que él era el sumo sacerdote. Él sabía. Pablo fue a Jerusalén a pasar las fiestas allá. Él sabía quién era el sumo sacerdote, pero ¿saben qué? Les deja saber, ¿sabes? Yo no sabía quién era. Se hace como el que no sabe. Pero les deja saber que Pablo conoce toda la ley. Y les dice ahí, diciéndoles esto, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Eso está en la ley. Entonces les está dejando saber quién es Pablo. Que es sumiso, es sagaz, pero también se sabe toda la ley. ¿Saben qué, hermanos? En ese versículo 4 y 5 nos da una enseñanza Pablo ahí. Pablo sabía toda la ley, pero también, ¿saben qué? Sabía defenderse. Y en esa enseñanza que nos está dando Pablo ahí a nosotros es que él sabía la ley y nosotros ahora aplicado a nosotros tenemos que saber también y conocer la palabra de Dios para defendernos y defender la palabra también y para enseñar, amén. Entonces nos enseña Pablo que él conocía la ley, conocía todo, pero nos deja una enseñanza ahí a nosotros. Nosotros debemos de saber conocer la palabra, porque si alguien viene y nos pregunta algo de la palabra, tenemos que estar con la respuesta lista, amén, con el conocimiento de la palabra. Pablo se estaba defendiendo de todas las maneras ahí y les está enseñando que también conoce la ley. Hermana Isabel, ¿tienes algún comentario? Sí, quería comentar que de otra manera también Pablo le estaba diciendo, cuando dijo no sabía, tus acciones están lejos de ser un verdadero sacerdote. También, sí cierto. Sus acciones están fuera de lo que es un gran sacerdote, el sumo sacerdote, porque hay más sacerdotes, pero ya sé del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que poner el ejemplo, ¿verdad? De amor, de misericordia, de todo lo que la ley decía, y no estaba poniendo absolutamente nada de la ley en hecho. Sí, hermano Tomás. Hablando de que no hay amor, un día el sumo sacerdote de los católicos lo llevaban por ahí, una chinita quiso tocarlo y le pegó la mano. Creo que salió en alguien. Sí, yo lo vi. Y le pegó la mano así. Sí, yo lo vi. Sí, cierto. ¿Tiene amor? No tiene amor. ¿Sí? Simplemente cuando menos te das cuenta, deja salir lo que hay en ti. Entonces, agresividad de quién eres exactamente. Dice el versículo 6. Entonces Pablo notando, fíjense, Pablo listo, inteligente, sagaz. Entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Por eso Pablo, si conocía la ley, sabía aplicarla. Nosotros también tenemos que saber aplicar la palabra de Dios. Dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Fíjense lo que usó Pablo, ¿sí? Cuando dijo esto, versículo 7, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Qué quiere decir disensión? Un problema, ¿sí? Un problema, un desacuerdo por ahí hubo entre ellos.
Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea, ¿qué? Se dividió. O sea, todos empezaban unos contra otros. Pablo ya estaba ganando. Porque dice, divide y ¿qué? Divide y vencerás. Entonces ahí estaba. Dice, versículo 8, porque los saduceos, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos, ¿qué? Afirman estas cosas. O sea que ellos sí lo creían. Entonces ahí hubo una confusión, ahí un pleito, comenzó un pleito, y ¿saben qué? Al final ya estaban peleando entre ellos y a Pablo ya lo habían olvidado por ahí. Versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. O sea, ya lo estaban defendiendo. Amén. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Por conocer la ley y conocer todas las cosas. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, grande problema, el tribuno, ¿quién era el tribuno? ¿Se acuerdan quién era el tribuno? Era el procurador, era el procurador, el grande, el procurador de la ciudad, amén. Dice, exacto, más que el juez, era casi el procurador, como aquí está el procurador, está el gobernador, está de los grandes políticos. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen ¿a dónde? A la fortaleza, o sea, al cuartel general de los romanos. Ahí llévenselo porque lo van a despedazar estos. Se empezó toda la división y todos a pelear con todos. Dijo, no, mando soldados y llévenselo porque aquí me lo van a agarrar y me lo van a matar. Versículo 11. A la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¡Qué hermoso! ¿Ah? ¡Qué bonito! ¿Saben qué? Dios viene y Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando. Dios estaba viendo todo lo que le estaba pasando a Pablo. ¿Saben qué, hermanos? Dios también está mirando cuando estás en un problema, estás en una necesidad, pero Él sabe cómo va a manejar todo eso. O sea, para Dios era fácil sacar a Pablo de ahí, mandar un terremoto y matar a todos. Era fácil. Dios tiene poder para hacer todo. Amén. Pero Él estaba dejando que todo esto pasara. ¿Para qué? Porque había un por qué iba a pasar todo esto. Pero lo hermoso en este versículo, fíjense en el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Yo les digo a ustedes, hermanos, cuando estén en un problema, no crean que están solos. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Estoy en un problema, estoy en una enfermedad. Y a veces dice, oh, yo estoy solo, Dios ya se olvidó de mí. No, Dios tiene un propósito para ti. Amén. En tu enfermedad, en tu problema, en tu necesidad, Dios tiene un propósito. Déjalo deja que Él mueva las cosas como las va a mover. Y ¿sabes qué? Las mueve perfectamente. Amén. Amén. Nunca se desesperen, nunca digan, no, ya Dios me olvidó, Dios no. Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando a Pablo, pero más sin embargo le dice, ok, te voy a dar un poquito de ánimo. Dice, ten ánimo pues, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cómo se debe haber sentido Pablo cuando escuchó estas palabras? Fortalecido. Claro, wow, se relajó. ¿Sabe? Yo pensé que, Señor, ya me habías dejado, todo esto que está pasando. Y yo pensé que estaba solo. No estás solo, yo estoy contigo. Y yo tengo un por qué está pasando todo esto. Amén. Amén. Aprendamos de Pablo. Estamos aprendiendo de Pablo, ¿va? Que Dios nunca lo dejó solo. Amén. Y vamos a seguir viendo cómo no lo abandonó. Dice, no te preocupes, tú así como estás aquí en Jerusalén, ¿sabes qué? Va a pasar todo este problema. Tú no sabes ni cómo yo lo voy a arreglar. Tú no te preocupes. Tú vas a ir a Roma. Pablo se debe sentir relajado. Wow. Si el Señor dice que voy a Roma, yo voy a Roma.
Así es que de aquí voy a salir bien, voy a salir vivo y voy a tener que ir a Roma. El Señor ya me mandó. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Fíjense. Y se juramentaron bajo maldición. O sea, hicieron juramentos diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte. ¿A quién? A Pablo. Wow. O sea, se hicieron un juramento. ¿Saben qué? Juramos entre todos que no vamos a comer, no vamos a beber hasta que ¿qué? Hasta que matemos a Pablo. Fíjense. Y luego dice, eran más de 40 de los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron ¿con quién? Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Fíjense, fueron con los religiosos otra vuelta. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. O sea, están haciendo un complot con los sacerdotes, con los ancianos de la... O sea, también querían matar a Pablo. ¿Eran verdaderos hijos de Dios? No. ¿Conocían a Dios? No. ¿Aplicaban la ley? No. La aplicaban de su manera y de su forma. ¿Sí? Dice, ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Sabes qué? Y los convencieron a los sacerdotes, convencieron a los ancianos para que hicieran esa trama. Dice por allá el versículo 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Hermanos, todos pensábamos que Pablo era un hongo, ¿va? ¿Saben qué es un hongo? Solito sale un solito ahí. Un honguito. ¿De dónde salió? No sé, pero ahí hay uno. Todo el mundo pensaba que Pablo era un hongo. Nunca se le oía de familia. Aprendimos algo hoy. Tiene una hermana y tiene ¿qué? Un sobrino. No habla mucho. La Biblia a veces no habla mucho de ciertos detalles, pero aquí todo el mundo, no, Pablo. Mucha gente dice, no, Pablo no tenía familia. ¿Cómo no? Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Tenía una hermana y tenía un sobrino. Versículo 17. Pablo, llamando a uno de sus centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? ¿A quién estaba preguntando? Al muchachillo, sí, al sobrino. Él le dijo, los judíos, le da otra vuelta el mensaje, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir o a preguntar alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, fíjense, el chamaco también listo, pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa, están esperando que tú hagas eso, ¿sí? Que sacar a Pablo. Versículo 22, entonces el tribuno, ¿qué dice? Despidió al joven mandándole que a nadie le dijese que le había dado aviso de esto. Fíjense cómo, ¿ustedes creen que fue una coincidencia que el joven, el sobrino, haya escuchado esa conversación? No. Por eso les digo, no te preocupes en tu problema, en tu necesidad, en tu enfermedad. No, Dios está alerta y Él sabe cómo va a ser. Fíjense, o sea, el chamaquillo de andaba jugando por allá y cuando menos vino por acá y escuchó, hoy nos vamos a matar a Pablo. Dios mueve así como un tablero de ajedrez, Él está moviendo todas las piezas. Por eso nosotros dice, quedaos quietos, que ¿qué?
que yo pelearé por ustedes. Amén. Tú quédate quietecito. Tú estás en el problema, estás en lo que tú quieras, la necesidad. Tú quédate quieto y nada más espera en quién. Espera en Dios. Espera en Jehová, tu Dios, y Él ¿qué? Él hará. Amén. Entonces le dice al jovencito, entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie le dijese que le había dado aviso de esto. Luego ahí hay un subtítulo que dice, Pablo es enviado a Félix el gobernador. Fíjense cómo Dios prepara todas las cosas. Y llamando, versículo 20, ¿qué estamos? 23. Y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Fíjense lo que Dios movió en ese momento, porque fue Dios, ni siquiera fue el tribuno, no fue nadie. O sea, Dios empezó a mover las cosas. Pablo tiene que ir a Roma y voy a hacer esto. Miren, movió 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Nada más para que cuidaran a Pablo y lo sacaran de ahí. Es maravilloso, ¿no? Cómo Dios mueve todas las cosas y mueve personas y mueve cosas para que sus hijos estén en bendición. Amén. Te preocupas porque quieres a veces, pero ¿sabes qué? Dios tiene todo el control. Amén, gloria a Dios. Y yo creo que vamos aprendiendo como hijos de Dios, vamos aprendiendo cómo Dios es bueno y Él va manejando todas las cosas. Mi esposa y yo tenemos ya varios años que en estos años de vivir creyéndole a Dios, que es real, que es verdadero, ahora mi esposa y yo ya tenemos muchos años con esta veracidad de decir, si esto está pasando es porque Dios va a hacer algo o está haciendo algo. Entonces vas aprendiendo que cuando las cosas se van presentando por ahí es por algo. Yo siempre le digo a uno de mis hermanos, de los más pequeños allá en México, le digo, ¿sabes qué? Tú ve agarrando las cosas día a día, así como vienen, y Dios las va a ir acomodando. Y así les digo a ustedes, no se preocupen, y Jesús lo dijo, no se preocupen por el día de mañana, qué han de vestir o qué han de comer o qué, ¿verdad? Lo dijo. No se preocupen, preocúpense por el día de ahorita. Amén, el día de hoy. Y ¿sabes qué? Dios se va a encargar de todo lo del futuro. Él lo va a ir acomodando. Amén. Entonces creo que vamos aprendiendo. Yo no sé ustedes, mi esposa y yo ya hemos aprendido. Wow, pasó esto que parece muy feo, una enfermedad, un accidente, pero Dios tiene algo por lo que lo está haciendo. Y al final el Dios nos va a sacar victoriosos. Y lo ha hecho, ¿o no es cierto, hermana Isabel? Y hemos aprendido eso. Y quiero que ustedes vayan aprendiendo eso, hermanos. Si algo pasa en su vida, ¿por qué? ¿Por qué me enfermé, Señor? Dios está haciendo algo ahí en tu vida, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo? Dios está haciendo algo en tu vida. Amén. Hemos pasado, mi esposa y yo hemos pasado. 3 veces hemos pasado que nos quedamos sin trabajo. ¿Y saben qué? Dios usa ese medio, lo usa para dejar ese trabajo y darnos uno mejor. Y nos ha quitado el otro y nos da otro mejor. Entonces llegas a ese grado de decir, Dios está conmigo. Nada más, ¿sabes qué? No te sueltes de su mano. Amén, gloria a Dios. No te sueltes, porque si te sueltas y te enfermas, cuídate porque te vas a morir. Amén. ¿Sí? Porque si no estás con Dios y te quedas sin trabajo, te vas a morir de hambre. Si te sueltas de Dios. Pero si estás agarrado de Dios, si estás con Él y estás en obediencia a Él, si te quedas sin trabajo, pues, Señor, gracias porque ya sé que viene una bendición más grande. Amén. Eso es, a ese nivel es donde debemos de llegar. Hermana Socorro, ¿vas a decir algún comentario por ahí? Estaba escuchando el otro día algo que decía que si nosotros pensáramos más en Dios como pensamos en nuestros problemas, no tendríamos ningún problema. Exacto. Si pensáramos más en los problemas que en Dios, sí es cierto. ¿Por qué? Porque ahora aprendemos que llegó el problema, pero Dios se va a encargar de eso. Amén. Así es que seguimos adelante. Estábamos en ¿dónde? En el versículo 23. Oh, ya leímos el 23, ¿verdad?
Dios usó, miren, movió, como les decía, movió 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Dice el versículo 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Amén. Dios preparó todo. Estaba Pablo quizá por allá, ya muy tímido. No te preocupes, tú vas a ir a Roma y yo voy a controlar todo, voy a mover todo. Movió gente. ¿Casi cuántos? Casi 400 y cuántos. 470 personas. Más el tribuno, 471. Porque lo movió. También él dio las órdenes. Los ángeles iban con él. O sea, tanta gente se movió para que solamente Pablo pudiese moverse. Versículo 25. Y escribió, o sea, ya lo mandan, se lo llevan, y dice, se lo iban a llevar salvo con Félix el gobernador, allá a Cesarea, ¿verdad? Dice, versículo 25, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Amén. Y no estornudó, nomás dice salud. Que tenga salud. Amén. ¿Era qué? ¿Era poeta? Sí, no, escribía bien. Y hermanos, además de todo esto, la Biblia nos enseña a ser educados. Amén. No, ahí te mando a Pablo. Pablito. Ahí ya se me está saliendo los chilangos. No, fíjense, la Biblia nos enseña hasta cómo ser gente educada. Lo dijo el hermano poeta, y sí es cierto. Escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, o sea, él, el procurador. Yo, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. O sea, que tenga salud, no que estornudo. Versículo 27. A este hombre aprendido por los judíos, ¿a cuál hombre? A Pablo, o sea, le está presentando a Pablo. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo liberé yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano, ¿qué? Romano. Ya en ese momento sabían que era ciudadano romano. Y a un ciudadano romano no era tan fácil hacerle cosas, ¿se acuerdan? Cuando se enteraron de... ¿Tú eres ciudadano romano? Sí, yo soy ciudadano romano. ¿Y cómo le hiciste que yo la compré por grande precio? Fue la otra clase, ¿verdad? Dijo, no, yo nací romano. Oh my, diría en inglés, oh my God. ¿Sí? Y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio con ellos. O sea, el procurador lo llevó. Ay, ya me quitaron el concilio. Déjalas, hija. Lo llevó, dice el procurador, yo lo llevé al concilio. ¿Se acuerdan de los viejitos que estaban allá? Ok. Puros de la tercera edad. Y queriendo saber la causa, lo llevé al concilio con ellos. O sea, ¿qué está pasando? El procurador, no, pues llévalo al concilio. Lo llevé al concilio. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. O sea que este hombre consideró y dijo, no hay ningún delito. Ahí está, mire, con los de la tercera edad, Pablo. ¿Sí? Así le está mandando la carta. Yo se los llevé al concilio y ellos empezaron a hablar ahí y ¿sabes qué? Yo consideré que no había ningún problema para que le dieran muerte o prisión. Versículo 30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien, o sea, que te vaya bien, quiere decir eso, ¿sí? Dice, o sea, yo te lo traje a ti y ¿sabes qué? Que también los acusadores vengan a ti. Porque yo no encontré nada malo, tú eres el gobernador, o tú encárgate ahora de este problema. Dice, versículo 31, y los soldados tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipartis. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador,
presentaron también a Pablo delante de él. O sea, llevaron a Pablo. Acuérdense que le iban a llevar delante del gobernador. Dice, versículo 34. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de qué, de Cilicia, le dijo, te oiré, versículo 35, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a escuchar ahorita. Deja que vengan tus acusadores y estén aquí todos ellos y tú, y a ver, vamos, yo entonces hasta entonces te voy a escuchar. ¿Entendimos el versículo 23? Amén. ¿Sí? Nada más lo que pasó, llevaron a Pablo ahí, y ¿saben qué, hermanos? ¿Quieren saber cómo termina todo esto? Vengan el siguiente jueves. Amén. Amén. Nos quedamos en capítulos. La Biblia es hermosa, es bonita, ¿o no es cierto? Sí, te deja a ver qué pasa, a ver qué va a pasar. Aprendemos de la palabra de Dios, lo que decíamos. Aprendemos de la palabra de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Lo que aprendimos de este tema, así como Pablo conocía la ley, ¿se acuerdan que al principio vimos que Pablo conocía y sabía aplicarla, sabía hacer las cosas? Así nosotros, yo les decía, así tenemos que conocer nosotros la palabra de Dios. Para todas las situaciones de nuestra vida, es bueno que conozcamos la palabra de Dios. Pablo estaba preparado para todo ese tipo de cosas porque conocía la ley. Nosotros, hermanos, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Amén. Y creo que vamos conociéndola, vamos aprendiendo de ella, y más con estos estudios. Nosotros tenemos que conocer bien la palabra. También hemos aprendido que Dios todo está controlado por Él, ¿verdad? Todo está controlado por Él. En el momento preciso, Dios le manda a decir a Pablo, te vas a Roma. Y ¿saben? Pablo se sintió relajado. Aprendimos eso en este capítulo, que ¿sabes qué? Dios está en control de todo y nunca te ha olvidado, ni nunca te va a olvidar. Él siempre está en control, Él siempre está viendo lo que tú tienes, y Él le dice, no, yo te voy a sacar victorioso de esta enfermedad, de este problema, de esta necesidad. ¿Lo creen o no lo creen? Si somos hijos de Dios, Él lo ha prometido, que Él nos iba a sacar adelante de todo problema, de toda necesidad y de toda enfermedad. Amén. Creo que en este capítulo aprendimos también esa área. Y también aprendimos en este capítulo, ¿sabes qué? Para Dios no hay coincidencias. Amén. Hay gente que dice, no, en Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. ¿Qué significa eso? Dios está en control de todo. No hay coincidencias. Amén. ¿Se acuerdan del sobrino que iba pasando por ahí y escuchó la plática esta? Pues Dios controla todo eso. Dios está controlando absolutamente todo. Aprendimos que Dios está en control de todo en este capítulo. Y también creo que aprendimos de este capítulo que Dios va a usar a todo y a todo mundo y a todo lo que Él tiene para cuidarnos y por amor a nosotros. Amén. ¿Lo creen? Amén. Dios es bueno y Dios siempre está con sus hijos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Pónganse de pie.